Muy bien. Doña Daisy. Sí, profe. Como nosotros estábamos mirando una videoconferencia, ¿cierto? Sí, la terminamos de ver. ¿En qué número quedamos? Eh, 100. Quedamos 100. Que ahí estábamos mirando todo lo que era la parte del resumen de esto. Listo, esperemos aquí. ¿Y qué más? ¿Vieron o no? ¿Sí te ha servido algo lo que hemos visto o no? Cuénteme mientras llegan las otras individuas. Claro, profe, lo pone uno a pensar mucho porque a veces de pronto es verdad, uno de pronto a veces como que saca excusas, como que uno se acostumbra como a estar en esa zona de confort y no se arriesga, ¿no? Sí, Entonces cuando correcto. los muchachos contar sus historias de vida, sus desgracias, las cosas que pasan y todo, uno dice, ay, no, o sea, si él pudo, porque uno no, ¿no? Que uno no pasa cosas. Es correcto. Entonces, pues, Generalmente uno cree que solo le pasa a uno, ¿sí o no? sí, eso es verdad. Y resulta que hay otros que tienen unas historias más Más fuertes que las de terrible. uno. Entonces Sí, es hay importante también ir capitalizando. Mira que yo me acuerdo, yo soy egresado del Don Bosco, ¿sí sabes dónde queda, sí o no? sí, señor. Un colegio salesiano. Y yo me acuerdo que a nosotros, cuando me gradué en el año 78, o sea que, ¿cierto? Resulta que antes de irnos nos presentaron una película que me pareció muy interesante en ese tiempo. Claro que en ese tiempo no nada de color ni nada de esas vainas, pero uno veía de pronto que cuando un señor embarazó a la muchacha del servicio, correcto, se fue y pasó la vida y resulta que pues la muchacha del servicio tuvo que la echaron fuera de eso de la casa donde estaba trabajando, pues nació el muchacho y ese muchacho pues como no tenía, la mamá tenía que salir a trabajar, ¿cierto? Pues quedó a la deriva el pobre chino. Y digamos que esa historia es muy triste porque a la final el chino se vuelve un ladrón, ¿correcto? Sí. Y resulta que va a atracar al papá se va a atracar al papá y el papá, o sea, y mata al papá, el pelado, pues. Ush, Y no se enteran nunca y eso puede estar sucediendo en muchas familias hoy en día, ¿no? Entonces el hecho también de pronto de tener esos departamentos de talento humano y de bienestar humano y de bienestar social, como se quiera llamar, a mí me parece que es fundamental en todas las instituciones, ¿correcto? Porque lo que estábamos hablando ahorita, habrá personas, ¿cierto? Yo siempre le digo, no te compares con los demás porque como dice Sirata, siempre habrán personas que son más o menos que uno, ¿correcto? Y nadie en ningún momento se va a poder poner en los zapatos de otro, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su propia historia, ¿correcto? Más complicada o más difícil que los de otros puede ser, o de pronto más pasajera, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Entonces, y dentro de las organizaciones hay que tener mucho cuidado, yo pienso que sobre todo con el trato del talento humano, que a veces, pienso yo que en muchas ocasiones hasta sin querer se ve que es maltratado, entonces, y uno ha estado en eso, ¿no? De que de pronto se pone uno a compararse con un compañero de trabajo, ay, pero a él sí le dan esta oportunidad y resulta que yo hago más, yo tengo más trabajo, qué sé yo, y va uno a ver y de pronto son unas cosas diferentes, ¿no? Entonces, toda esa cuestión, vuelvo y repito, es para que ustedes de pronto traten de compartirla de pronto en familia también, porque a veces uno en familia como que está muy alejado, pero hay que aprovechar esta pandemia para algo, ¿sí o no? Para aprender por lo menos algo de talento humano. ¿Cómo la ven? Sí, claro, profe, eso es verdad. Ujú. Bueno, entonces va a buscar 107, ¿cierto? 100 quedamos. 100. En un minuto quedamos. Entonces voy a ponerle 101 para que emparejemos en que veníamos, ¿sí o no? Así, 101, démosla ahí. Entonces vengo por acá. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien, entonces estamos hablando básicamente que esa búsqueda externa debería ser como último recurso, sobre todo porque se decía que fundamentalmente las empresas siempre van invirtiendo en el personal, ¿correcto? Y a veces se dejan de ir
pues se dejan ir las personas cuando ya se invirtió, ¿no? Y por no creer en ellas, yo diría, ¿no? Muy bien, vamos a ver el volumen. Del propio sector, no son capaces de buscar. ¿Cómo está el volumen? Un poquito bajito, profe, pero pues bien, se entiende. Espérame a ver un momentico a ver si. 101, 101. Vamos a ver si la podemos mejorar un poquito por acá. Bueno, entonces ya. No se quiso dejar. Bueno, entonces ya. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, señor. ¿Mejoró un poquito ¿cómo se llama? ¿La imagen? Sí. Sí, señor, ahí se ve muy bien. Contratar candidatos que vienen del propio sector, no son capaces de buscar. ¿Sonido mejoró? Sí, profe, sí, señor. Ok, listo. Candidatos de sectores ajenos. Evidentemente, para puestos muy técnicos, de laboratorio, etcétera, en el caso de farmacia, bueno, pues el contratar farmacéuticos parece lo suyo, pero en campos como puede ser el marketing, recursos humanos, finanzas, no forzosamente el candidato tiene que venir del mismo sector. Pensar un poco en estos problemas de endogamia, de consanguineidad, entre comillas, si hacemos una contratación interna o una promoción interna o una contratación de candidatos dentro del propio sector. ¿Dónde buscar candidatos? Pues hay muchas fuentes, instituciones educativas, como sería el caso de una universidad o de una escuela de negocios, asociaciones profesionales. El anuncio en prensa prácticamente está muerto, ya no hay continuidad en el anuncio en prensa. Los portales de selección son útiles. Ojo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, de cómo manejamos esa información. El día 25 de mayo entra en vigor el nuevo reglamento del tratamiento de datos confidenciales, con lo cual se añade un problema más complejo. Os invito a que analicéis este nuevo reglamento. La página web de la empresa, a la condición de tener a alguien detrás de la página web que seleccione y que preseleccione los candidatos. Se puede recurrir a consultores especializados, headhunters, las propias redes sociales.
pero atención, haremos algún comentario sobre los inconvenientes que tienen también las redes sociales. El reclutamiento en prensa, como digo, muerto, los anuncios ya no tienen ningún sentido. Este sería un modelo de anuncio. Las páginas web, como digo, tienen sus ventajas y sus inconvenientes para según qué puestos de poca responsabilidad. Bueno, pues el reclutamiento, inclusive apps como la Job Today, que para puestos de estudiantes, puestos más o menos puestos de trabajo más o menos rotativos, etcétera, pues pueden tener una cierta eficacia. Cuando se está buscando cubrir un puesto de cierta importancia, tengo algunas dudas sobre la eficacia de estos portales. Andrea pregunta qué son los headhunters. El headhunter, traducido directamente del inglés, sería el cazador de cabezas. Me parece una expresión demasiado duro. En castellano se suele llamar cazatalentos. Son aquellos consultores especializados que cuando les planteamos una misión de la búsqueda de un determinado perfil que nos es difícil encontrar, bien por promoción interna o bien porque no somos capaces de ubicarlo en qué fuentes de reclutamiento, estas personas conocen muy bien el sector donde estamos buscando esos profesionales porque tienen contactos directos y a través de, o bien de las redes sociales modernamente o a través de la red de contactos que tenía el propio headhunter, conseguía identificar aquellos candidatos que eran susceptibles de ser abordados como posibles candidatos a un proceso de selección. Hacían una búsqueda directa de aquel perfil que queríamos contratar. Si queréis, en el debate posterior podemos hablar un poco más de la figura del headhunter. No sé si esta expresión, Andrea, es suficiente para ti. Las redes sociales, bueno, pues cada vez hay muchas y yo diría que hay que tener un poco de cuidado. Centrarnos en las redes más serias, más profesionales, aun cuando se ha dicho siempre que el currículum, el papel del currículum lo aguanta todo, las redes sociales que están utilizando un papel virtual también lo aguantan todo. Hay que ser un poco, y vuelvo otra vez a estos últimos acontecimientos que hemos tenido en España sobre algunos títulos que se han concedido en determinadas instituciones educativas. Bueno, pues el papel lo aguanta no solamente el currículum, sino que aguanta hasta el propio diploma o el propio título. Tener un poquitín de prevención, de cuidado. El currículum también, se habla mucho sobre el currículum 2.0. Hay plataformas dentro de Internet que se pueden recurrir para ver cómo planificar o cómo planificar y cómo estructurar un currículum. De nada, Andrea, no te preocupes, interrumpidme las veces que queráis porque a veces se ilustra mucho mejor con interrupciones. Como digo, desconfiar un poco de las modas porque al final estamos hablando de más de lo mismo. Estamos hablando de una información que llega por parte del candidato a la empresa. Esa información tiene que tratarla la empresa, tiene que averiguar qué hay de cierto y qué no hay de cierto en esa información para proseguir en el proceso de selección. ¿Cómo está el mercado de trabajo hoy? Pues según muchas consultoras de recursos humanos que se dedican a la selección, el mercado abierto, es decir, las ofertas de empleo que están accesibles a cualquier candidato, supone un 20 o un 25% del total. El mercado oculto es el 75 o el 80% del total. Es decir, el 80% de las ofertas de empleo no se publican en ningún sitio. Todo funciona a través del boca a oreja y nada más. Entonces, es una realidad cruda, pero es esa. Es decir, solamente el 20 o el 25% de las empresas o de las ofertas de empleo se publican en soportes como pueden ser las páginas web o la prensa, si es que queda algo, que queda muy poco, etcétera. ¿Por qué? Porque las empresas cubren esos puestos de trabajo a través de esa red de contactos que la empresa suele tener. A mí todavía me llegan, y eso que estoy un poco desvinculado del mundo laboral, todavía me llega algún colega o algún conocido que me dice, oye, ¿sabes de alguien que podía encajar en este perfil? Es mucho más fácil, mucho más rápido. Sobre todo es más barato. El problema está en la fiabilidad. A esa pregunta de ¿sabes de alguien que? Pues dependerá la respuesta, la confianza que tengamos en
en el referente, en el referí de esta pregunta. Si es una persona de confianza, bueno, pues sabemos que o nos va a decir, oye, pues mira, no conozco a nadie, no sé de nadie, o mira, pues sí, tengo una persona que me encaja como un guante. Y si confiamos en esa persona, hemos ganado mucho tiempo y hemos ganado mucho dinero en el proceso de selección. Por eso digo que podemos tener herramientas muy sofisticadas, pero al final, para según qué puestos de confianza, la pregunta esa de ¿sabes de alguien que puede ser muy beneficiosa, de mucha utilidad? Hay otras empresas que se dedican a recoger recomendaciones por parte de los propios empleados. Entonces, piden de una forma formal a empleados jóvenes que si conocen a algún compañero de estudios o algún compañero de alguna anterior empresa que encaje en ese puesto, y inclusive hasta le recompensan con algún dinero si el empleado permanece un mínimo de tiempo en la empresa. Es decir, si al cabo de un año esa recomendación, entre comillas, que acabo de decir, ha sido válida, bueno, pues le dan una compensación económica. ¿Qué ocurre con esta situación? Pues que a lo mejor el empleado, en vez de trabajar, se dedica a buscar candidatos para esa caza de recompensa que estoy comentando, entre comillas. Me consta que no son muchas las empresas que lo hacen, pero sé que hay algunas que con el ánimo de ganar tiempo, de ganar dinero, o por lo menos gastar menos dinero en el proceso de selección, recurren a estos cazarrecompensas, y el problema está en la fiabilidad que pueda haber con esos recomendadores. Me remito otra vez a la llamada de aquel primer director que tuve en la empresa de neumáticos que me dijo claramente que me olvidara de las recomendaciones. Como os he dicho anteriormente, el papel lo aguanta todo e Internet lo aguanta mucho más. Todos hemos recibido algún currículum que al leerlo, bueno, pues ponemos en tela de juicio si va a ser cierto que ese nivel de inglés es efficiency, es fluent, o verdaderamente es un inglés macarrónico de andar por casa. Y sobre todo, ojo con los perfiles en Internet, en LinkedIn, por ejemplo. No sé si estáis alguna de vosotras en LinkedIn, pero si estáis, hacer un día un ejercicio de buscar el perfil de una persona que conozcáis, o bien de la empresa, o bien compañero de estudios, lo que sea, lo que os ocurra, y leer un poco lo que ha puesto como perfil en esa red social de LinkedIn. Digo LinkedIn como cualquier otra, ¿verdad? Y si conocéis bien a la persona, comparar vuestra opinión de esa persona con lo que esa persona escribe de sí misma en LinkedIn. Os vais a llevar unas sorpresas casi seguro. La gente siempre tiende a exagerar por lo que merma. Hay que exagerar siempre un poco, porque como las camisetas de algodón, comprar las 2 tallas más grandes, porque al primer lavado van a encoger. Atención a lo que incluimos en el currículum, ya sea en papel digital o en papel, en cualquier red. Alguien lo va a mirar con lupa y va a encontrar cosas que no son. Y vuelvo otra vez, por tercera y última, ya no voy a hacer más comentarios, a todo esto que está ocurriendo en prensa, en televisión, sobre los currículums que han manifestado algunos personajes más o menos conocidos, más o menos famosos, y al final, cuando se dan cuenta que las redes sociales son demasiado transparentes, bueno, pues a lo mejor lo que han puesto, como no era cierto, bueno, pues alguien les ha pillado en esa trampa o en esa mentira. Hay un refrán castellano que dice: se coge antes a un mentiroso que a un cojo. La preselección, aplicar criterios objetivos, lógicamente os estáis basando solamente en el currículum, sea de la procedencia que sea, analizar todos los datos que tenéis en ese momento y hacer esa criba o esa preselección lo más objetiva posible. Evidentemente no podemos entrevistar a todos los candidatos que se presentan, por lo cual hay que hacer una primera selección en base a esa primera información que recibimos. Es lo que llamaríamos la preselección. Preselección que podemos hacer a través de alguna conferencia. Vamos a entrar ya en el tema de la entrevista. Dave Ulrich es un gurú de los recursos humanos muy conocido, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado. Todavía vive, yo lo vi hace pocas semanas en una conferencia en Madrid, y habla que el talento es capacidad más motivación. Por eso ya empezamos a completar un poco más. No se trata solamente de la inteligencia,
de los conocimientos, de la capacidad, las aptitudes que puede tener para un determinado trabajo, sino también cuál es la motivación, qué es lo que le empuja a hacer ese trabajo. No olvidéis ambos parámetros, son fundamentales. En la entrevista, bueno, pues es importante prepararla. Lo que no se puede hacer es abordar una entrevista sin un mínimo de información, aun cuando, como veréis después, hay una tendencia a hacer las entrevistas un poco a ciegas. Yo recuerdo mis primeras épocas en las cuales el día anterior me leía todos los currículos de los candidatos que iba a entrevistar al día siguiente, hasta que me di cuenta rápidamente que el prejuicio, la preimagen que me había formado del candidato por la lectura de su currículum no se correspondía en absoluto con lo que yo me encontraba físicamente en la primera entrevista cara a cara. Entonces, bueno, una cosa es tener una primera información, hacer una primera idea, y otra cosa es hacer la foto tal como uno se la imagina, porque luego nos llevamos un chasco bastante grande. Crear un clima de confianza mutua es fundamental entre el entrevistador y el candidato. Como ya he dicho antes y lo insistiré, evitar cualquier gesto de prepotencia. Es un trato de igualdad, de igual a igual. La empresa tiene la necesidad de cubrir un puesto y el candidato tiene la necesidad de trabajar. Hay que buscar ese balance más equitativo. Y sobre todo evitar cualquier gesto de rutina. Es decir, hay que convertir la entrevista como si fuera la primera entrevista o la única entrevista que estamos haciendo con ese candidato. El candidato no es tonto y se va a dar cuenta que si la tenemos demasiado sistematizada, se va a dar cuenta que estamos respondiendo a una especie de lista de chequeo o lista de preguntas que le estamos formulando. Hay que intentar que sea lo más espontánea posible. Importancia del entorno. Hay que evitar esa situación de prepotencia, procurando que la entrevista sea en el despacho más lujoso, más pomposo de la compañía. Hay que buscar un entorno, no voy a decir frío, pero sí aséptico, neutral, para que el candidato se encuentre cómodo y no sentado en una silla varios centímetros más abajo de la silla del entrevistador. Sencillez, neutralidad, como he dicho. El aquí y el ahora. Hemos comentado un poco al principio los minutos de cortesía. Bueno, pues hay que, a la hora de citar la entrevista, decir claramente en qué lugar se va a producir la entrevista y a qué hora. De forma que ambas partes sean capaces de cumplir ese compromiso prefijado del aquí y el ahora. Arrancar rompiendo el hielo. Antes, hace unos años, cuando se podía fumar dentro de los edificios, bueno, pues era muy cómodo que uno u otro, entrevistador o entrevistado, sacaran un cigarrillo por aquello de romper un poco el hielo. Hoy hay que recurrir a otro tipo de recursos para romper ese hielo, pero es fundamental. Si os habéis dado cuenta, al principio de esta videoconferencia os he preguntado si se veía bien, si se oía bien, desde dónde estabais conectadas, qué motivación teníais para los recursos humanos. Se trata de evitar que haya una especie de vía unidireccional del entrevistador hacia el entrevistado, sino que se trata de un intercambio, de una concatenación de perfiles, como decía al principio. El clima de confianza tiene que ser mutuo, es decir, lo que no podemos hacer es que el candidato desconfíe de nosotros, porque además no vamos a obtener ningún beneficio, nos va a responder siempre con monosílabos y no vamos a conseguir sacar la información que queremos y lo que es peor, evidentemente, que el entrevistador desconfíe del candidato, porque si desde el primer momento ya se crea un clima de desconfianza, todos los prejuicios que vayamos a ir montando sobre el candidato van a ir en esa línea, en esa desconfianza. Si no somos capaces de crear esa confianza mutua, no llevaremos adelante correctamente la entrevista. Muy importante, sobre todo en mi experiencia, es una de las primeras preguntas que hacía al candidato: ¿por qué has respondido a nuestra llamada? ¿Por qué has respondido al anuncio? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te ha movido a llamar a nuestra empresa o a tocar la puerta de nuestra empresa? Es importante conocer la motivación, tanto por el trabajo en sí, por la empresa, por el producto o servicio que estamos fabricando o ofreciendo, por el puesto de trabajo. Sobre todo para averiguar en cuál de los pisos de la pirámide de Maslow
está el candidato. Si está en el piso de abajo, está buscando meramente la subsistencia, está buscando una promoción profesional, está buscando una promoción económica o sencillamente está buscando un puesto de más alta responsabilidad, de más alta significación social, la realización personal, etcétera. Es muy importante conocer la motivación que tiene el candidato hacia nosotros, hacia la empresa, hacia el trabajo. Como comentaba, habrá que ver si está en la base, oiga, es que necesito trabajar, tengo que pagar la hipoteca, y como tengo que pagar la hipoteca y la letra del coche, la factura del coche, pues entonces tengo que trabajar. O sencillamente ya no estoy satisfecho con lo que hago, estoy buscando algo mejor, estoy sencillamente buscando una promoción profesional, quiero más responsabilidad, etcétera. Todo dependerá de dónde lo ubicamos en esos niveles de la famosa y conocida pirámide de Maslow. En la entrevista no hay que perder el control de la misma. Muchas veces es muy fácil que el entrevistador o el entrevistado se vayan a los cerros de Úbeda. Esta videoconferencia, si no me apoyara en este guión que tengo escrito a través de las diferentes slides, las diferentes transparencias, pues podía ser un caos. Me podía haber marchado muy lejos. Si mantengo una estructura, por lo menos mantengo una cierta coherencia. Ojo con las preguntas que yo llamo inconstitucionales. Es decir, a veces la tendencia, y sobre todo vosotras que estáis escuchando y que sois mujeres, en algún momento os habéis podido encontrar con alguna pregunta que yo califico de, como digo, de inconstitucional o por lo menos poco adecuada. ¿Por qué? Porque hay unos límites que no debemos sobrepasar. Entonces, el entrevistador tiene que ser muy cuidadoso cómo consigue esa información sin tener que recurrir a preguntas indiscretas o inconstitucionales. Cuando digo inconstitucionales no me estoy refiriendo a la Constitución española en sí, sino preguntas que se salen de contexto. Andrea pregunta si podía darnos un ejemplo. Me imagino que te estás refiriendo a estas preguntas inconstitucionales. Bueno, pues durante mucho tiempo y debido a este machismo casi institucional que tenemos en esta cultura occidental y en España ni os cuento, bueno, pues el candidato, el entrevistador puede estar muy interesado si la candidata tiene novio o no tiene novio, si quiere formar familia o no quiere formar familia, si se va a quedar embarazada, si su proyecto es quedarse embarazada pronto o no. Esto es lo que yo quiero indicar como pregunta inconstitucional. Y puede haber otras, muchas más. Lógicamente, el buen entrevistador siempre buscará alguna fórmula de crear ese clima de mutua confianza y que el candidato, o en este caso la candidata, bueno, pues manifieste algún tipo de idea sobre su proyecto personal o profesional futuro. Pero, como digo, tratarlo con mucho cuidado porque en las redes sociales podemos aparecer de una forma inopinada. Isabel dice que por mi experiencia en prácticas, cuando un candidato tiene confianza con el entrevistador, al final cuenta todo sin necesidad de preguntar. Bueno, me vais a permitir una grosería, ¿verdad? Pero que ilustra mucho esto. No sé si sabes cómo se aprende a capar. Hay algunos que contestan que capando y la respuesta no me vale porque la respuesta va incluida en la propia pregunta. A capar se aprende cortando testículos. A entrevistar se aprende haciendo entrevistas. No os podéis imaginar, en mi experiencia personal, la cantidad de confidencias que he llegado a escuchar y a veces sin venir a cuento. Decías, era tal el clima de confianza que la persona que tenía enfrente, fuera varón o fuera mujer, me es igual, bueno, pues llegaba a contar cosas de su vida que no tienen nada que ver con el proceso de selección, pero que a mí me daban una serie de pautas, una serie de inputs sobre qué tipo de persona era. Tienes mucha razón, Isabel. Si creas un clima de total confianza, al final vas a obtener toda la información que necesites y más. Por eso he dicho antes que para entrevistar se aprende entrevistando. Yo me encontré cómodo haciendo entrevistas a partir de yo diría que la número 400 al número 500. Y aún así, la experiencia me ha llegado a demostrar que todavía
no conozco lo suficiente al ser humano como para emitir un juicio definitivo solamente con una entrevista. Pero bueno, es algo que, como digo, se aprende. No sé si, Isabel, con esto respondo a tu comentario, a tu inquietud. Enfocada a competencias. Si tenéis la suerte de tener una gestión de recursos humanos en vuestra empresa basada en un catálogo de competencias, es básico que os centréis en esas competencias porque, como digo, los conocimientos son obsoletos y se aprenden con mucha facilidad. Profundizar en los hechos, no en las suposiciones, sino, como dicen los franceses, aller au fait, ir a los hechos, que es fundamental. Y buscar ejemplos de actuación frente a cada competencia, no quedaros con el comentario más o menos superficial que pueda hacer el candidato, sino que cuente situaciones concretas, ejemplos concretos sobre lo que estáis preguntando. La reformulación, no sé si la conocéis, es muy útil, sobre todo cuando se os ha quedado alguna duda en el transcurso. Lo veremos en la siguiente. Preguntar por personas que puedan dar referencias, no solo empresariales, yo lo desaconsejo porque, lógicamente, el candidato siempre os va a decir que llaméis al párroco de su parroquia, a su abuelita, que le conoce muy bien y que le quiere mucho. Lógicamente no va a dar nombres de referentes que vayan a dar referencias negativas. Eso se cae de su peso. Y, como digo, la reformulación es importante. Aquí hay un pequeño esquema de en qué consiste la reformulación. Tenemos las dos figuras, el selector y el candidato. El selector lanza una pregunta al candidato y el candidato responde. Pero responde con algo que no nos deja demasiado convencidos y nos plantea algunas hipótesis un poco confusas. Entonces, en lugar de, oye, no lo veo muy claro, explícame esto, dejar pasar un rato la conversación, quedaros en la trastienda del cerebelo la pregunta o la duda que tengáis, esa hipótesis que se ha planteado, y al cabo de un rato, con una pregunta distinta, volvéis a reformular la cuestión y la lanzáis al candidato. Y el candidato os contestará con otra cosa o con la misma. Y si contrastáis la primera hipótesis con la segunda respuesta, si hay coherencia, bueno, pues veréis que el candidato ha respondido con lo que realmente piensa, con su opinión, con su comentario. Si son distintas, ahí es cuando tenéis que hacer una evaluación de si el candidato está marcándose un farol, está mintiendo, está exagerando en lo que dice, etcétera. Es una práctica que hay que hacerla con mucho cuidado. Os recomiendo que la hagáis despacio, sin prisas, y vais haciendo poco a poco experiencias. Solamente hacerla cuando realmente tengáis alguna duda y cambiando por completo la reformulación, es decir, planteando la pregunta de una forma totalmente distinta. El candidato, que no es tonto, va a decir, ¿y para qué me pregunta esto si me lo ha preguntado antes? Buscar la vuelta, hacer una especie de desviación para replantear, reformular la cuestión y contrastar las dos respuestas. Es muy útil, como os digo, en caso de dudas que se puedan plantear. Los silencios también son interesantes. A veces un silencio es más que una respuesta, sobre todo cuando vemos que el candidato nos quiera contar algo que no se atreve o que la respuesta ha sido incompleta y vemos que nos está ocultando algo o que nos gustaría decir algo más. Entonces nos quedamos en silencio y el silencio es muy provocador. Lógicamente, mirándole a los ojos, mirándole a la cara, como diciendo, bueno, me parece muy lo que me ha dicho, pero cuéntame más. Y al cabo, si sois capaces de aguantar el silencio más que el candidato, al cabo del tiempo el candidato os va a contar aquello que os quería decir, pero que por alguna razón o no se ha atrevido o no ha querido deciros. El control de los silencios es fundamental. Las competencias las habrá genéricas, habrá específicas, huir de las tópicas y sobre todo no confundir competencias con habilidades. Por eso digo que si tenéis ese catálogo dentro de la empresa, ajustaros al catálogo. Os comentaba antes un poco también la selección a ciegas, es decir, arrancar la entrevista con la menor cantidad de información para evitar tener prejuicios sobre el candidato. Muchas veces se da esta circunstancia de que, como hemos leído y hemos entrado en las redes sociales y hemos visto el perfil de LinkedIn, casi conocemos al candidato. Evitar esos prejuicios
partiendo prácticamente de cero, con una hoja en blanco, sin más. Algunos ejemplos de competencias que debéis manejar en una entrevista, bueno, pues cómo se desarrolla el trabajo en equipo, la sensibilidad intercultural, si maneja bien la diversidad, liderazgo, orientación al cliente, orientación a resultados, cómo maneja la negociación, cómo maneja la información, si es capaz de formar y desarrollar a terceros, etcétera. Esto lo podéis releer las veces que queráis después. Últimamente está hablando de selección por valores también. Y si comparamos esta lista de valores o de virtudes con alguna de las competencias que hemos mencionado anteriormente, pues vemos cierto paralelismo. ¿Por qué? Pues porque hoy en día ya no es tan importante de averiguar qué es lo que conoce, qué es lo que sabe sobre una determinada profesión el candidato, sino qué valores, qué principios tiene, si encajan esos valores y esos principios con los que tiene la compañía. Bueno, os lo he puesto ahí con unos puntos de interrogación porque entiendo que es una moda, una nueva tendencia que ya veremos también qué recorrido tiene. Pero estoy de acuerdo con que a veces interesa más averiguar los valores, los principios del candidato que no los conocimientos o la experiencia que pueda tener. Bien, vamos a ir avanzando, que si no vamos a consumir los minutos del coloquio. Algunas preguntas claves de la entrevista: ¿por qué estás aquí? ¿Cuáles son tus principales preocupaciones? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Qué quieres hacer cuando tengas 40 o 45 años? Casi al final de la entrevista, oye, ¿por qué debería contratarte? Convénceme de por qué debería ofrecerte un puesto de trabajo. Y lo que se os puede imaginar. Como os he dicho, la propia práctica os va a ir desarrollando y también dependerá un poco de los niveles profesionales que vayáis a seleccionar. Las pruebas son básicas pero no concluyentes, es decir, ayudan, aportan algo, sobre todo nos permiten corroborar que lo que hemos intuido en la entrevista se confirma con el resultado de algunas pruebas, pero que las haga siempre un profesional, no un aficionado, no un amateur. Habrá pruebas que habrá que centrar en habilidades para trabajos más manuales y habrá pruebas más de aptitudes o competencias que las tenemos que aplicar para trabajos más intelectuales. Y luego habrá una zona intermedia en la cual hay puestos de trabajo que son manuales e intelectuales, con lo cual habrá que buscar un mix. Pero lo que no hay que hacer nunca es lo que hay en este pequeño chiste, esta pequeña sonrisa que pretendo arrancaros, que para ser ecuánimes en la selección de un grupo de candidatos les somete a todos a la misma prueba. Para que haya ecuanimidad, trepen todos al árbol. Evidentemente, os podéis imaginar la diferencia de aptitudes o de actitudes que pueden tener los diferentes animales a la hora de trepar a un árbol en la selva. Las referencias, ya os he comentado, es un elemento delicado. Ojo con la tendencia al abuso. Parece que últimamente, por lo que oigo a través de mis hijos y los amigos de mis hijos, gente que conozco, o hijos de amigos, que en muchas entrevistas de selección les piden por qué personas pueden dar referencias suyas. Y yo diría que la única fórmula útil para aprovechar las referencias es que conozcáis la objetividad del referente a la hora de hablar del candidato. He puesto antes el ejemplo del párroco o de la abuelita, que lógicamente van a decir es un buen chico o mi nieto es la mejor persona del mundo, etcétera. Mucho tiento. Solo en caso de necesidad o conveniencia, pero os quiero advertir también, si tenéis muchas dudas, mejor que os abstengáis de hacer la contratación. Si muchas veces, aun teniéndolo casi al 100% seguro, metemos la pata y nos equivocamos con el candidato que hemos elegido, no os digo nada si encima tenemos dudas. Personalmente, no estoy en absoluto en pro de utilizar las referencias, pero bueno, están ahí, se pueden utilizar. La decisión es el momento crucial en el proceso. Hay que analizar toda la información que tenemos, consensuar la decisión con el jefe de línea, con nuestro cliente interno, para saber si estamos haciéndolo bien y, sobre todo, contrastar con el perfil del puesto que estamos seleccionando. Hay una ecuación muy simple, que el valor de una persona es el binomio de conocimientos más habilidades multiplicado por las actitudes.
cada vez las actitudes, las competencias, los valores van adquiriendo mayor importancia. Teresa dice que se entrecorta. ¿Qué se entrecorta? ¿El sonido o la imagen? A lo mejor es el micro mío. ¿Me lo puedes aclarar? ¿Qué se entrecorta, Teresa? Decía, dice que todo bien. Vale. Problema de tu línea. Bueno, yo estoy conectado con fibra óptica, con lo cual espero que, vamos, es el acto de fe que hago con la compañía que me suministra el servicio telefónico, ¿verdad? La decisión, valorar las diferencias que podamos encontrar entre el perfil ideal y el perfil del candidato. Es decir, siempre habrá desviaciones entre ambos perfiles. Lo que hay que hacer es valorar si esas pequeñas diferencias son subsanables, son aceptables o no. Últimamente Zuckerberg está un poco en desprestigio por cosas que ha hecho, pero vamos, la frase me parece una frase buena de él. Dice, nunca deberías contratar a nadie para que vaya a trabajar para ti, a menos que intuyas que tú también trabajarías para él en un universo paralelo. Esta frase que queda muy bonita, es decir, no contrates a nadie con lo cual trabajarías, yo la tengo simplificada cuando a veces en un proceso de discusión con el cliente interno, con el responsable de línea, no estamos de acuerdo, él quiere contratarme y yo le digo que no por alguna razón, siempre saco este argumento. Si la empresa fuera tuya, ¿contratarías al candidato que estás seleccionando? Es decir, es muy fácil, como no hay responsabilidad, contratar a cualquiera, porque además luego, en caso de que haya que despedirlo, ya se encargarán en recursos humanos para despedirle. No, el jefe también tiene que participar en el despido. Por eso hago siempre esta pregunta. Tú, imagínate que la empresa es tuya, tú lo contratarías como empleado tuyo, y ahí ya empiezan a echar un poco el freno y la marcha atrás. Ya empiezan a dudar. Es un argumentario que tengo, que lo he utilizado muchas veces y me ha servido de mucho. Porque claro, con la urgencia que tiene el cliente interno de cubrir un puesto de trabajo, bueno, pues puede llegar al extremo de que cualquiera le vale y a lo mejor desde recursos humanos, si vemos claramente que el perfil no encaja, podemos decir, oye, si tú fueras dueño de la empresa, ¿le contratarías? Bien, me alegro, Teresa, de que vaya todo. Muy importante este semáforo. Si durante el proceso de selección tenemos cualquier duda, hay que continuar el proceso para aclarar las dudas. En el momento final en el que hay que tomar una decisión, si tenemos la mínima duda, absteneros. No contratéis a alguien sobre el cual tenéis una sombra de la duda volando por encima de vuestras cabezas. La oferta es uno de los momentos más importantes. Estamos vendiendo la idea, la empresa, el puesto, el futuro del profesional, etcétera, y hay que hacerla en directo. Hay mucha gente que hace una oferta por correo electrónico, por WhatsApp, por aquello de las prisas. No, vale la pena volverle a convocar al candidato y cara a cara, vis a vis, hacerle la oferta en vivo y en directo, sobre todo para ver cuál es la reacción que tiene ante ese ofrecimiento que le hacemos. Es la parte más marketingiana, más comercial, porque tenemos que convencer, tenemos que seducir al candidato para que acepte esa oferta. A veces la oferta económica no está a la altura de sus expectativas, pero bueno, hay otra serie de factores que hay que hacer ver. Estamos vendiendo esa idea. No estamos vendiendo la moto, y menos la que figura en esta fotografía. Estamos vendiendo el concepto de la oferta que le estamos haciendo, en la cual entra en juego el puesto de trabajo, el futuro profesional, la estabilidad de la empresa, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de argumentarios que tenemos que utilizar para convencerle. Ya lo he dicho, hacerla en vivo y en directo. No abusar de la parte del león, no utilizar cláusulas leoninas en el contrato, y es el momento sobre todo para aclarar cualquier duda con el candidato vis a vis, cara a cara. No forzar nunca la decisión. A veces hay alguien que tiene tentación de decir, bueno, ¿aceptas la oferta entonces? No. Hay que dejarle, si hay unos días, un fin de semana, que lo consulte con la almohada, con su pareja, con su abogado, si es que hiciera falta. Todo depende de la complejidad de la oferta, pero no forzar nunca que tome la decisión en ese momento. El seguimiento es algo muy sencillo. Una vez que hemos hecho la oferta y que hemos contratado, bueno, pues hacer todas las presentaciones dentro de la empresa,
ofrecer un plan de acogida si es que la empresa lo tiene. A veces las empresas suelen señalar un mentor que acompaña los primeros días, las primeras semanas al candidato de nuevo ingreso. Sobre todo contrastar la adecuación del empleado al puesto, es una adaptación técnica, si verdaderamente encaja con las expectativas que tenemos para ese puesto. Al departamento, es una adaptación de tipo social, si se adapta a los compañeros, al jefe, esa especie de encaje social que es fundamental en los primeros días, y sobre todo si se adapta a la empresa, si tanto sus principios, sus valores, su propia filosofía encaja con los. ¿Qué pasó con el volumen, profe? ¿Qué pasó que no siguieron hablando? Ahora sí. ¿Qué necesidad haber de formación para cubrir algunas lagunas y sobre todo planificar el futuro desarrollo profesional del empleado? ¿Y qué aprendizaje podemos sacar? Bueno, pues contrastar aquellas primeras intuiciones que veíamos a través del proceso de selección. Nos imaginábamos, nos hacíamos un poco el cuento de la lechera de hasta dónde podía llegar ese candidato con la realidad. Comparar también con las mejores prácticas que se pueden hacer en selección dentro del sector, dentro de empresas de la competencia o empresas conocidas, y sobre todo tener cuidado con las modas pasajeras. Os he hablado de algunas tendencias últimas, 2.0, las redes sociales, etcétera, etcétera, pero tener un poco de cuidado con esas modas, porque al final volvemos siempre a lo básico, siempre a lo clásico. Conclusión, para ir cerrando poco a poco. Contratar con la cabeza, despedir con el corazón, eso es fundamental. No olvidéis que muchas veces ingresamos, y lo digo hasta en primera persona del plural, en una empresa atraídos por un proyecto muy interesante, algo que nos seduce, y la mayor parte de las veces nos marchamos de la empresa por culpa de un mal jefe. Es por eso que en el proceso de selección es importante que el jefe participe para que ambos se puedan conocer y ver si aquello puede encajar o no puede encajar. Y con esto doy por finalizada la presentación. Mi amiga Mafalda dice que uno de los problemas ortográficos que tiene es no saber dónde poner el punto final. Bueno, pues este es el punto final de mi presentación. Pasamos a un posible coloquio porque nos quedan todavía algo más de media hora para poder insistir en alguna de las preguntas que habéis hecho inicialmente o preguntas nuevas que se os puedan ocurrir en función de lo que os he podido transmitir a través de esta hora y media de videoconferencia. ¿Alguna pregunta? No sé si he dicho al principio, en el pizarrón 2 debería estar colgado, pero no está colgado, o no sé por qué razón, un caso práctico. Mañana le sugeriré a la coordinadora que os haga llegar los contenidos de la presentación y el caso práctico para que en base al texto de ese caso práctico, bueno, pues pergeñéis una solución al mismo en función de lo que os he podido transmitir a través de esta videoconferencia. Teresa, no tienes nada que disculparte, cada persona puede marchar cuando lo desee, estás totalmente disculpada. Y Ciar dice que no tiene más preguntas, que ha quedado muy claro, gracias por la videoconferencia. A veces cuando no hay preguntas, aunque hemos respondido algunas a lo largo de la explicación, me quedo con la duda de que si todo estaba demasiado claro o demasiado oscuro. Gracias a ti, Ciar, por atender la videoconferencia. Gracias, Teresa, por esa explicación que das, que me explico correctamente. Cuando ofrezco alguna videoconferencia de ese tipo, lo que intento decir es lo que me hubiera gustado que me hubieran dicho si yo hubiera estado al otro lado de la pantalla, al otro lado de la cámara del ordenador. Andrea dice que todo ha quedado muy claro, me alegro. Si no tenéis más preguntas, conforme vayáis abandonando la sala, hacéis una pequeña despedida, con que digáis
buenas tardes, buenas noches me es suficiente, de forma que yo me quedaré el último para, como se dice en estos casos, apagar la luz y cerrar la puerta de la sala de la videoconferencia. Estas nuevas tecnologías es lo que tiene, que todo es virtual. Gracias, María. Buenas tardes. Buenas tardes, Teresa. Hasta cuando quieras, Isiar. Tengo varias videoconferencias programadas. Estáis invitadas a asistir cuando queráis. Bueno, muy bien. Ya el hombre está despidiéndose, entonces yo también me toca decirles. Bueno, muy bien. ¿Cómo la vieron? ¿Sí les quedó claro el concepto del cazador de cabezas? Todavía no lo sabemos. Sí, señor. ¿Sí? Hola, pues no hablaba de esto, ¿no? Sí, generalmente ese cazador de cabezas es pues tratar de lograr captar a la persona más apta para determinado cargo en un momento determinado, ¿correcto? Lo que pasa Sí, es que ese claro. cazador de cabezas ¿No? ya suena como a indígena, ¿sí o no? Ese cazador de cabezas, pero es el término que se utiliza el headhunter. ¿Listo? Muy Listo, bien. profe. Entonces, nuevamente nos vemos en 10 minuticos por el otro link para continuar con nuestro proceso administrativo. ¿Listo? Hasta ahí, Bueno. ¿cómo vamos? Ah, enciéndame las camaritas, por favor. Qué pena con ustedes estarlas poniéndolas tanto en, ¿cómo se llama eso? En escena. ¿Listo? Pero siempre es bueno aparecer ahí en escena para que después aparezcan por allá en el YouTube. ¿Sí o no? ¿Listo? Listo. Ya entonces lo mismo, 5 y 5, ¿listo? ¿Cómo sigues, Adriana? ¿Sí estamos bien? Ya, Sí, profe. ya no me tiene que aguantar sino otra ahorita. Bueno, profe, ya desconectamos. Listo. Ya hablamos entonces, bueno, chao. Bueno, chao.